Después de 1 mes y medio de mi operación, mi cuerpo empezó a reaccionar. Mucho recuerdo que fue un 23 de diciembre y me acababa de despertar. Mis labios, sentía mis labios un poco adormecidos y después como que empezaron a temblar y pensé que era porque no había tomado todavía mi pastilla, el Levotirox. Así que de inmediato tomé mi medicamento y empecé a hacer mis cosas como normalmente los hago, pero más o menos pasaron unos 5 minutos después de haber tomado el medicamento y me empecé a sentir muy mal. Todo mi cuerpo sentía como que se desvanecía, sentía que realmente me estaba muriendo. Es más, hasta estaba despidiendo de mi familia porque yo pensé que era el último día de mi vida. Me sentía morir realmente ese día. Mis familiares me llevaron de inmediato al hospital, pues de urgencia, pero los médicos lo único que hicieron pues es ponerme una inyección para relajarme porque pensaban que estaba muy nerviosa y yo les dije que había sido operada hace poco de la tiroides, pues no lo tenía más, ¿no? Entonces, pero la verdad hay médicos que no entienden nuestra situación y nadie entendía lo que yo estaba viviendo en ese momento. En fin, esa inyección que me pusieron pues solamente me relajó, estuve tranquila ese día, pero al día siguiente otra vez volví a sentirme mal, no de la misma manera, fue más leve, pero lo que yo sentía es que me faltaba el aire, que no podía respirar y eso me ponía muy nerviosa porque yo pensaba que me iba a desmayar. Y así estuve 1 mes hasta que tuve cita con el médico que me operó y le expliqué lo que me había sucedido. Entonces, pero él tampoco no sabía darme explicaciones, así que yo continuaba igual con todos esos síntomas y muchísimas veces he tenido que irme al hospital de urgencias porque realmente me sentía muy mal y peor cuando llegaba a urgencia pues me decían que yo estaba bien, que ellos no encontraban nada que les inquietara, pues no. Y lo único que me decían pues era que tenía que ir donde mi médico para que me controlara hasta que encuentre la dosis que es para mí. Después de unos meses, la junta de médicos decidieron que yo tenía que pasar por el tratamiento con el yodo radiactivo y así lo hice hasta que llegó el día en que tuve que ir al hospital nuclear y antes que me instalen en la habitación pues me hicieron el examen de electrocardiograma, análisis de sangre. Ya instalada en la habitación llegó una especialista para conversar conmigo y me empezó a preparar cómo iba a ser el tratamiento y me preguntó si estaba embarazada. Le dije que no, pues de todas maneras me hicieron un test de embarazo porque si hubiese estado embarazada no hubiese sido posible continuar con el tratamiento. Cuando llegó la enfermera con el tratamiento, pues lo hice vía oral, lo tragué con un poco de agua y después de eso quedé inmediatamente aislada en la habitación. Ni podía caminar, podía levantarme de la cama y todo, pero cada vez que escuchaba el timbre o alarma, tenía que echarme en la cama porque me pasaban unas máquinas infrarrojas, creo, que estaban en la parte alta, en el techo, y de esa manera pues ellos iban controlando cómo iba el tratamiento. Porque como les dije antes, pues yo estaba totalmente aislada. Nadie entraba a mi habitación, solamente llegaban para que me dejen la comida. Estuve en el hospital 3 días internadas, aislada, sin ver a nadie. Y recuerdo que en el segundo día empecé a sentirme muy mal. Otra vez me dio la crisis que me faltaba el aire
Y pues como estaba aislada, ya me habían dicho que nadie iba a poder entrar y no había manera de llamar a alguien que me ayude, así que solo traté de tranquilizarme, relajarme, pero estuve muy asustada porque realmente cada vez que me pasaba esto, pues me ponía muy nerviosa. Lo único que yo hacía pues es tomar mucha agua porque en realidad después del tratamiento hay que tomar mucha agua con limón para que a través del orine pues eliminemos todo lo que hemos ingerido con el tratamiento. Es por eso que nos dan agua con limón y caramelos de limón. Después que salí del hospital, estuve 10 días más aislada de mi familia por la radiación, porque yo tenía que seguir consumiendo agua con limón y caramelo para poder así eliminar todo lo que había consumido pues del tratamiento y no podía acercarme a personas embarazadas, mujeres embarazadas ni niños. Después del tratamiento en el hospital nuclear me sentía muy bien, pero después de 2 meses empecé otra vez con la crisis, pero esta vez me dolía muchísimo la cabeza, me sentía muy mareada, a veces sentía como que me iba a desmayar, me daba mucha vuelta la cabeza y yo continuaba con estos síntomas de que me faltaba el aire, muchísimas veces me sentí muy mal y fui a muchos médicos, visitar muchos médicos para ver si alguien me ayudaba a que yo me sienta mejor, pero no encontraba realmente ningún médico que me ayudara a solucionar pues este problema, este síntoma que yo sentí. Y el médico lo único que hizo pues es cambiarme la dosis, pero no había mejoría. Yo igual me seguía sintiendo muy mal y la verdad eso me desesperaba mucho, me sentía muy triste, a veces hasta me deprimía porque no sabía lo que tenía, ningún médico podía ayudarme a solucionar este problema que yo tenía. Lo último que me dijo el médico pues era que yo tenía todos esos síntomas porque faltaba ajustar la dosis, pero yo dije, ¿hasta cuándo voy a seguir con estos síntomas? ¿Hasta cuándo eh, van a poder ajustar esa dosis? Porque ya habían pasado 2 años de sufrimiento, 2 años con estos síntomas, 2 años de angustia. Era realmente terrible. Realmente yo pensé que el cáncer seguía ahí por lo mal que me sentía y a veces hasta yo sentía que tenía algo en la garganta, pues ya era por la misma desesperación que yo sentía, creo. Y yo pensé que era la única persona que estaba sintiendo esos síntomas y un día decidí pues buscar información si alguien más sentía lo mismo que yo o yo era la única, ¿no? Empecé a buscar por internet hasta que un día encontré una asociación de personas que pasaron o están pasando por el mismo problema de salud como yo. Esta es una buena asociación, brinda mucha ayuda, mucha información. Es una asociación que está en Lyon y se llama la Asociación Vivre Sans Thyroïde. Y cuando vi el fórum de esta asociación, me di cuenta pues que yo no era la única que me sentía tan mal. Habían muchísimas personas que dejaban sus comentarios indicando los síntomas que yo sentía, los mismos síntomas, dolor de cabeza, taquicardia, mareos, y me di cuenta que a través de esta asociación muchísimas personas protestaban en contra del laboratorio Merck porque habían cambiado del Levotirox antiguo al Levotirox nuevo. Y el nuevo Levotirox estaba afectando realmente a muchísimas personas. Y entonces muchas de estas personas también comentaban sobre la otra alternativa, que es el medicamento, el TCAP. Entonces muchos decían que con ese medicamento pues se sentían mucho mejor,
que había cambiado totalmente sus vidas, ya no tenían los mismos síntomas que tenían con el nuevo Levotirox. Así que es lo que yo hice. Cambié de medicamento, hablé con mi médico y le dije que por favor me diera la prescripción para poder comprar ese medicamento, y así empecé a tomarlo. Después de un mes empecé a sentirme mejor. Tenía todavía los síntomas, que un poquito de taquicardia, un poquito de dolor de cabeza, pero fue disminuyendo. Este tratamiento hormonal, el TCAT, es mucho más suave que el Levotirox. Es por eso que, así como yo, muchísima gente empezaron a sentirse muy mal. Después que empecé con este nuevo tratamiento hormonal, el TCAT, empecé a sentirme muy bien, empezó a disminuir poco a poco los síntomas, pero el mareo, los vértigos que yo sentía continuaba. Así que en la próxima cita que tuve con mi médico le hice el comentario y él me dio la orden para poder ir a ver una especialista, una internista, para que me examinara, y ella me mandó a que me hiciera una tomografía. Después de este examen, el médico me dijo que no había ningún problema, que todo estaba bien, y continuó examinándome. Me dijo que al momento de la operación se movieron los cristales que tenemos dentro de nuestras orejas, y eso era lo que me provocaba los vértigos, los mareos cada vez que yo caminaba, porque yo sentía estos síntomas sobre todo cuando caminaba o cuando estaba o hacía algún movimiento. Y mi médico me mandó a hacer una rehabilitación. Tuve que buscar a un especialista en terapia del equilibrio, y gracias a esta terapia mi problema de mareo se terminó. Pero empezaron otros problemas de salud.